Bienvenida y bienvenido a la Guardilla del Libro, un lugar donde disfrutar de la literatura de una forma sosegada, pero también apasionada y enriquecedora. Hoy os presentamos Frankenstein, de Mary Shelley, una de esas novelas que todo el mundo ha visto la película, pero no todo el mundo se ha leído el libro, y que veremos después de la introducción que difiere un poco del libro a la película. Frankenstein fue escrito por Mary Shelley, que fue una autora romántica que nació en 1797 y murió en 1851. Antes de comenzar a desmenuzar los entresijos de Frankenstein, tenemos que hacer alusión a la vida de Mary Shelley, que es súper interesante. Mary Shelley era joven de una buena familia, pero que se fugó con un hombre casado que dejó a su mujer y a su hija con 19 años. Era un poeta de la época que se llama Percy Shelley. Este Percy Shelley tenía unas ideas revolucionarias y fue expulsado de Oxford por esa misma idea revolucionaria, y entonces emigran de Inglaterra al continente. ¿A dónde vamos? A lo que vamos es, lo curioso es que al morir Percy, o sea, el marido de Mary Shelley, Shelley llevaba su corazón disecado, metido en un cofre con ella. Esto es el culmen del romanticismo puro y duro. Por eso el género de la novela es gótica, se le denomina gótica, incluso hay quien dice que es la primera novela de ciencia ficción, porque se reanima por método científico el galvanizado, que ya veremos qué es eso, a la criatura. La novela se gestó en la Maison Chapuis del escritor inglés Lord Byron en 1816, que era amigo de la familia. Y no se publicó hasta 1817, pero luego hubo una reedición, una revisión de Mary Shelley en 1831. El tiempo de ambientación es en el siglo XVIII, pero es curioso porque dentro de la novela vemos que hay una serie de cartas que están fechadas con 1700 y 3 puntos suspensivos, pero no se dice nada más para no poner exactamente la fecha en concreto, ¿no? Entonces, eso es curioso, es siglo XVIII, pero no sabemos exactamente cuándo. El tema es la creación de un ser humano por el hombre, suplantando a Dios, como Prometeo. En la mitología griega, Prometeo creó al ser humano moldeándolo con arcilla. Luego le robó el fuego a los dioses y para dárselo a los humanos, por lo cual fue castigado. Entonces hacen un paralelismo, por eso se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, que es el título completo. El tipo de narración también es curiosa, es en primera persona, pero se utiliza un método en literatura que se llama la caja china. Esto es una historia dentro de otra historia y dentro de otra historia. Es decir, la novela cuenta con 3 narradores y todos ellos hablan en primera persona. La caja grande cuenta el relato de Robert Walton, que es un aventurero y explorador. La segunda caja se centra en el relato de Frankenstein, que es el científico. Y la tercera caja, digamos, la tercera historia dentro de la historia, dentro de la historia, es la de la criatura, que narra sus peripecias. Los diálogos son constantes a lo largo de toda la obra, y donde se intercalan las historias de los 3 narradores con las cartas a una hermana y a una prima. O sea que Mary Shelley, ya rizando el rizo, dentro de las 3 historias, envía cartas, ¿no? También se le considera, en cierto modo, una novela epistolar, es decir, de cartas, pero yo no lo considero así. Yo lo veo más bien como una novela gótica, siniestra y tecnológica un poco también, claro. Los personajes. El personaje principal no es la criatura, es Víctor Frankenstein, es decir, el científico. Víctor Frankenstein es un estudiante brillante de historia natural, lo que sería un científico de hoy en día, que llega a superar a sus maestros en la universidad y que siente una obsesión por la ciencia desmesurada. Luego tenemos personajes secundarios como Robert Walton, que es un inquieto aventurero idealista que encuentra a Frankenstein y que va en busca de conocimientos científicos para beneficiar a la sociedad. Este Robert Walton ama tanto la historia natural que llega a afirmar lo siguiente: la vida o la muerte de un hombre no son sino un módico precio que pagar ante la adquisición de los conocimientos que busco y que podría utilizar en beneficio de la humanidad. La ciencia por encima del hombre, revolucionario para la época, ¿no? Y de Dios, claro.
La criatura es otro de los personajes, pero es curioso que Mary Shelley no le pone nombre. Primera diferencia con las películas. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el científico. La criatura en la novela no tiene nombre ninguno, o sea, es la criatura, el monstruo. El monstruo está hecho de pedazos, de seres humanos, y es cándido y tierno al principio de la novela, y se va volviendo poco a poco, de forma progresiva, cruel y vengativo. Luego tenemos otros personajes secundarios como Clerval, que es el amigo de infancia de Frankenstein, Margaret Saville, que es la hermana de Walton, Elizabeth Lavenza, que es la prima y novia de Frankenstein. El antagonista de la novela es Frankenstein, claro, la criatura que quiere vengarse de Frankenstein por haberle dejado a su suerte ante la humanidad. Ahora desarrollaremos esto. Pasamos ahora a la acción. Robert Walton es un aventurero apasionado por los descubrimientos y se embarca en un barco hacia el Polo Norte. Nos narra su aventura a través de 4 cartas que le escribe a su hermana Margaret. Por el camino se encuentra un hombre extenuado por un viaje, Frankenstein, se lo encuentra a la deriva en el mar. Un científico que le cuenta una historia asombrosa. Ha creado a una criatura monstruosa con restos de cuerpos humanos y, arrepentido, le persigue para matarla. Es curioso porque en las películas, otra gran diferencia con respecto a la novela, es que en las películas vemos siempre que dedican mucho tiempo al proceso de cómo le da vida, ¿vale? Con rayos, no sé qué, tal. En la novela nada, ni 2 líneas, simplemente habla del método que consiste en dar vida a la criatura, que es el galvanizado. ¿Vale? Este galvanizado, ¿qué era? En definitiva es darle como electrochoc, ¿no? Corriente eléctrica. Y que en el siglo XVIII estaba de moda, y que estaba de moda entre los científicos esto del galvanizado, el galvanismo, y que experimentó con su mujer el científico de la época Giovanni Aldini, muy parecido a los electroshocks nuestros, ¿no? Como para reanimar. Entonces, pero yo digo, la novela es simplemente una línea, no se dice nada más. Es más, cuando luego le pregunta a Robert Walton, oye, ¿cómo es el método? Dice, no, ¿dónde vas? No te lo explico, no vaya a ser que caigas tú en la trampa y llegues a la obsesión que he llegado yo. O sea, no se habla del método, ¿vale? Simplemente usé el galvanizado y la criatura ya vivió. En cuanto al ritmo de los hechos de la novela, se suceden constantemente, concéntricamente, es decir, se abre una historia que contiene otra historia y dentro de esta otra historia como una caja china, ¿no? Y en el camino Mary Shelley intercala cartas a la hermana de Walton y la novia de Frankenstein. Con respecto a la coherencia de los hechos, es una novela perfecta, muy bien hilvanada, donde se van cerrando poco a poco todas las historias hasta encontrarnos con el desenlace final e incluso una reflexión final. El tipo de final, yo creo que es un final trascendental. Nuestro personaje no consigue él mismo alcanzar su objetivo, pero sin embargo sí logra lo que necesita. Él no lo sabe, pero sí logra lo que necesita, pero él en persona no consigue alcanzar su objetivo. Mensaje del autor y opinión final. Bueno, Mary Shelley juega con 2 puntos de vista antagónicos en la novela. Por un lado tenemos al científico creador Frankenstein, que pese al consejo de sus profesores, emprende una investigación científica que lo acaba perturbando profundamente, incluso llevándole al aislamiento y a la obsesión. Se obsesiona, se aparta del mundo, no quiere saber nada de la gente, se aísla, está en su mundo atrapado. Y todo ello porque ha querido imitar a Dios, como Prometeo, al crear una criatura de la que abomina nada más verla cobrar vida. Frankenstein se siente terriblemente culpable ante la humanidad primero y luego por las víctimas que la criatura va dejando en su camino. Finalmente ese sentimiento de culpabilidad se transformará en venganza y el protagonista consagrará su vida a matar a la criatura que él mismo ha creado. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a la criatura que al principio de la narración es una víctima porque él no tiene culpa de que la hayan creado a retazos. Poco a poco pasa de la bondad inicial, incluso salva a una niña de morir ahogada, a la crueldad más extrema, matando a quienes más quiere el protagonista, pero como forma de venganza personal. La criatura llega a decir, yo era afectuoso y bueno, pero la aflicción me ha convertido en demonio. Y más adelante dirá, yo soy malvado porque soy desgraciado. Es curioso como Mary Shelley da su punto de vista con respecto a esto de que la gente que es mala porque el mundo le ha hecho así, más o menos las circunstancias del mundo, ¿no? Es un paralelismo con el monstruo y la sociedad en la que ella vive, ¿no? Están en contra de la hipocresía y de todo esto, ¿no? Esa corriente. Conclusiones finales. El relato de Frankenstein es la historia del aprendizaje de la vida.
Si la figura de Frankenstein representa a un moderno Prometeo, como reza en el título, la figura de la criatura es la representación de Adán, que, como dice el Génesis 3, fue expulsado del paraíso después de haber sido creado por Dios. Ambos protagonistas, Frankenstein y la criatura, recorren el camino doloroso que va desde la inocencia a la sabiduría o conocimiento para desembocar en la muerte. Lo curioso es que ambos personajes tienen en común, al final de la novela, es que los dos quieren vengarse del otro, ¿no? En esta construcción de los personajes a lo largo de la novela, Mary Shelley hace referencia a otras novelas como El paraíso perdido de Milton, Werther de Goethe o Las vidas paralelas de Plutarco. Obras todas que ayudan al lector a encuadrar los ideales románticos de la autora. O sea, a través de estas publicaciones te vas dando cuenta, si eras un lector de la época, claro, de por dónde iban los tiros, porque ya digo que Mary Shelley es muy especial. Incluso sus padres apostaban por el amor libre, y en su propia relación con este poeta y Lord Byron, que era también un libre pensador, hacían orgías y tal, ¿no? Finalmente, para finalizar, decimos que la novela acaba con una reflexión de la criatura ante la muerte de Frankenstein sobre la venganza, el arrepentimiento y el destino. Buena novela. Como una vez me dijo mi amigo y filósofo Daniel Montes, leer literatura clásica universal es apostar sobre el seguro. Muy recomendable. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, que es importante. Cuanto más nos suscribamos, que es gratis, le das un botón y ya está, pues ampliamos el canal y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.